En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día 26 de diciembre del 2021 vamos a leer y meditar un capítulo del volumen 19 con fecha 29 de julio de 1926, que nos ayuda a comprender este gran misterio de la redención y del reino de la divina voluntad que está decretado reine en la tierra como en el cielo. Para la obra de redención y para el reino de la divina voluntad que perdió el hombre y la mujer, los primeros padres cuando fueron creados, era necesario que el Verbo eterno viniera a reparar, a redimir y a restaurar en el hombre este reino, para restaurar el reino de la divina voluntad, como en el cielo, así en la tierra, que es lo que Él nos enseñó a pedir. Antes era necesario que el hombre fuera redimido, que fuera rescatado, que fueran pagadas sus deudas, y que fuera restaurada en él la gracia, la dignidad de hijo, y sobre todo este don de vivir de voluntad divina que Dios dio al hombre al crearlo. Nosotros en el credo rezamos todos los domingos y las solemnidades que el Verbo se hizo carne y que se encarnó por nosotros y por nuestra salvación. En la historia de la Iglesia, el tema de que Él se haya hecho hombre por nosotros y por nuestra salvación ha sido reflexionado ampliamente, y ya desde la Edad Media, en tiempos de Duns Scoto, franciscano, él veía y entendía que no podía ser la razón última de la encarnación el pecado del hombre, porque a Dios nada, ninguna cosa que hacemos las criaturas puede imponérsele, de manera que tenía que haber otra razón. Y la especulación filosófica y teológica a lo largo de estos 20 siglos era y conducía primero a la necesidad de que hubiera una justicia, y en esa justicia tenía que ser un hombre el que reparara el pecado que un hombre y una mujer habían cometido. Pero no era suficiente eso, porque la ofensa del hombre era de dimensiones infinitas, por razón de que quien había sido ofendido era el que no tiene principio ni fin, el Dios omnipotente, increado. Así que para que la reparación fuera perfecta, no bastaba que fuera un hombre el que lo hiciera, sino que debía de tener la potencia divina para dar una reparación congruente. Junto con esto se entiende que, sobre todo Duns Scoto, que Dios, que es amor, como lo define el Evangelio de San Juan, o como nos dice el Evangelio de San Juan, que Dios es amor, y el amor consiste en que Él nos amó primero. Para gloria suya, quería que de parte del hombre hubiera una respuesta de amor digna de Él. Y por supuesto el hombre caído no podía darla. Así que tenía que ser un hombre particular, un hombre especial, extraordinario, el primogénito de todas las criaturas. Y este no podía ser solo hombre, sino tenía que ser Dios, para que pudiera glorificar divinamente al Creador. Pero la especulación y la reflexión no termina en eso. Y dice la Iglesia a través de sus santos y santos teólogos que no podía ser el que el hombre viera a Dios o correspondiera a Dios con un amor divino, la razón última de la encarnación del Verbo, sino algo aún más profundo. Y eso más profundo era que Dios pudiera amarnos
sin medida, que pudiera amar sin medida al hombre. Y para poder amar sin medida al hombre, ese hombre tenía que ser divino, tenía que ser Dios. Y así se llega en esta reflexión que hace la teología a la conclusión de que entonces el Verbo se hizo carne no solo para poner remedio al pecado que habíamos cometido y redimirnos y restaurarnos, sino para que Dios pudiera encontrar en un ser creado por Él, que es Jesús, en una humanidad como la nuestra, pudiera dar sin medida su infinito amor. Y ahí está el Verbo encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre, que puede ser amado infinitamente por Dios y dignamente correspondido Dios por este hombre Dios. Esto lo ha reflexionado la santidad y la teología de la Iglesia en estos 2000 años. Y encontramos muchos místicos en los que esta enseñanza de que Dios se habría hecho hombre, aunque no hubiera habido pecado, confirmando esta doctrina o esta teología, lo encontramos manifestado por el Señor en distintas ocasiones. A la pequeña hija de su divino querer se lo manifiesta en distintas ocasiones a lo largo de sus escritos. Vamos a detenernos en este capítulo que mencionaba del 29 de julio del 26, donde podemos ver cómo esto que he dicho con estas palabras, tomadas de lo que la reflexión de la Iglesia nos ofrece, acá el Señor nos las dice de otra manera, mucho más bella y mucho más profunda. Escribe Luisa: estaba haciendo mis acostumbrados giros en el reino del supremo querer, y habiendo llegado a lo que había hecho el divino querer en la humanidad de nuestro Señor, miraba sus lágrimas, sus suspiros, sus gemidos y todo lo que hacía, investidos por la luz de su voluntad. Así que sus rayos estaban adornados por las lágrimas de Jesús, llenos de sus suspiros, investidos por sus gemidos, dolientes y amorosos. Y como la creación está preñada e investida por el supremo querer, sus rayos de luz, invistiendo todo, embellecían todas las cosas creadas con sus lágrimas, todas las cosas quedaban investidas por sus suspiros, por su amor, y todas gemían junto con Jesús. Después, el dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior y apoyando su cabeza sobre mi frente me ha dicho. Antes de continuar con lo que Jesús le dice, detengámonos un momento en esto que Luisa experimenta, que Luisa ve cuando hace sus giros en el reino del supremo querer. Sabemos bien, son innumerables los capítulos donde Jesús nos dice esto a través de Luisa, que en el divino querer todo está presente, todo está en acto, que el divino querer es un acto eterno, sin principio ni fin. Ahí lo que nosotros llamamos pasado, presente y futuro son un punto solo, y en ese punto solo están encerradas todas las acciones de todas las criaturas de todos los tiempos, todas están vivas, palpitantes y presentes. Como Jesús es hombre verdadero, también la vida de Él, la de nuestra Madre Inmaculada, la de Adán y Eva inocentes, la de Adán y Eva culpables, la de todas las generaciones humanas, pero especialmente la vida del hombre Dios, está toda presente y palpitante, porque toda ella, primero como criatura que es, pertenece a la divina voluntad. Pero además Él no solo es una criatura, Él es el Verbo eterno, Él es el Creador, que se hizo hombre libremente para cumplir la voluntad del Padre, la voluntad de la Trinidad Santísima.
y llevar a cabo su obra de redención y de restauración del reino de su voluntad sobre la tierra. Así que en la vida de Jesús, desde el primer instante de su concepción, como en la novena nos lo describe él maravillosamente, están todos los instantes de su vida, todos sus actos, todas sus penas, todos sus dolores, todas sus palabras, todos sus pasos, sus lágrimas, su amor, sus decisiones, sus milagros, su crucifixión, su muerte, todos sus misterios, todo está en el divino querer. Así que Luisa, cuando entra en este reino del supremo querer y llega a lo que el divino querer, llega al punto en el que en el divino querer empieza la vida del hombre Dios, entonces ella ve al divino querer que en la humanidad de nuestro Señor todas las lágrimas de Él, sus gemidos, su llanto, su frío, todo lo que Él experimenta recién concebido o recién nacido, está todo investido por la luz de la divina voluntad, porque a la divina voluntad no le escapa absolutamente nada. Pero en esta humanidad, que es la humanidad del Verbo, encuentra la libertad completa, la divina voluntad, la libertad dada por la voluntad humana de Cristo, de que en Él se cumpla la voluntad divina, como dice la carta a los Hebreos. Aquí estoy, Padre, vengo para hacer tu voluntad. Palabras pronunciadas en el instante mismo del fiat de María, del fiat de Dios, de su encarnación. De manera que, como la divina voluntad en esta humanidad apenas concebida o apenas nacida tiene absoluta libertad, pues entonces la divina voluntad empieza a extender su reino. Hay una palabra en el Evangelio muy importante que dice que la escuchamos en estos días de Navidad, que Él, el Verbo hecho carne, crecía en edad, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Así que en esta humanidad, que es la humanidad del Verbo, Él tiene la tarea, representándonos a todas las criaturas del cielo y de la tierra, de que se extienda en esta humanidad el reino de la divina voluntad sin medida, absolutamente, por cuanto Dios había dispuesto y decretado que ese reino tuviera dominio y señorío sobre todo acto de toda criatura. Y esto empieza a cumplirse con el Verbo apenas encarnado, con el Verbo apenas nacido. Apenas nacido, ya este Verbo ya no está en el seno materno con las limitaciones que ahí tenía, ahora está nacido en un pesebre, ahora llora, ahora gime, ahora solloza, ahora puede sufrir el frío, sentir el calor, tomar leche del seno de los pechos de nuestra Madre Santísima, etc., ser abrazado por San José, besado y acariciado por los pastorcitos, por los Reyes Magos adorados. Todas estas acciones ya había empezado a extender la divina voluntad, su reino, en cada instante de la vida del hombre Dios en los 9 meses que está en el seno de María. Pero ahora ha salido del seno materno y ahora está en medio de nosotros. Es posible verlo, antes no era posible verlo. Ahora es posible verlo y es posible acercarnos a Él, como se acercaron los que en aquel tiempo tuvieron esta gracia. De manera que en esa humanidad que ahora empieza a dar signos humanos perceptibles a quienes están cerca de Él, la divina voluntad continúa la extensión de su reino. Y por eso aquí Luisa, que se acerca a este niño Jesús recién nacido, ella ve cómo el divino querer extiende su luz en sus lágrimas, suspiros, gemidos, en todo lo que hacía.
todo queda investido por la luz de su voluntad. Y todo queda encerrado en esta luz de su voluntad. Así que esas lágrimas, esos gemidos, ese llanto, ese frío que sufría, esa leche que tomaba, etcétera, etcétera, esos abrazos que recibía, todo queda encerrado en la luz de la divina voluntad. Y como la divina voluntad llena el cielo y la tierra, da virtud a esas pequeñas acciones humanas del Verbo encarnado, les da virtud de multiplicarse al infinito, de manera que esta luz lleva esas lágrimas a todos los rincones del universo, a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, hasta el fin del mundo. De modo que esto es lo que Luisa ve, que los rayos de luz, invistiendo todo, embellecían todas las cosas creadas con esas lágrimas. Todas las cosas quedaban investidas por sus suspiros, por su amor, y todas gemían junto con Jesús. Así que contemplemos esto, es lo que Luisa contempla, al niño Jesús que gime, que llora, toda esta realidad humana del Verbo encarnado, investida por una luz infinita, increada, que es su voluntad, que tiene la virtud, ya que ella reina en el cielo y en la tierra, de llevar esto que le pertenece, porque estas lágrimas están todas vivificadas por ella, esto adquiere las cualidades de la divina voluntad, y como la divina voluntad es inmensa, es infinita, es eterna, es infinita en perfección, pues esas cualidades adquiere todo lo que Jesús, desde su concepción, desde su nacimiento y todos los instantes de su vida humana, Él hace. Por lo tanto, se abren caminos para llevar a todos, en todos los siglos, llevarle sus lágrimas, sus penas, con todos los bienes que la divina voluntad le hace encerrar a toda esta humanidad santísima de Jesús. Y entonces, después el dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior, y apoyando su cabeza sobre mi frente me ha dicho: hija mía, el primer hombre al pecar perdió una voluntad divina, y por eso se necesitó mi humanidad unida al Verbo eterno, que debía sacrificar en todo y por todo la voluntad humana de mi humanidad, para readquirir esta voluntad divina, para darla de nuevo a la criatura. Así que mi humanidad no le dio ni siquiera un respiro de vida a su voluntad humana, sino que la tuvo solo para sacrificarla y para pagar la libertad que se había tomado el hombre de rechazar con tanta ingratitud a esta voluntad suprema. Y perdiéndola, le faltaron todos sus bienes, su felicidad, su dominio, su santidad, todo le quedó mal logrado. Si el hombre hubiera perdido una cosa humana, dada a él por Dios, un ángel, un santo, se la habría podido restituir, pero como perdió una voluntad divina, se necesitó un hombre y Dios que la pudiese restituir. Ahora, si hubiese venido a la tierra solamente para redimirlo, habría bastado una gota de mi sangre, una pequeña pena para ponerlo a salvo. Pero como vine no solo para salvarlo, sino para restituirle mi voluntad perdida, quiso descender esta divina voluntad en todas mis penas, en mis lágrimas, en mis suspiros y gemidos, en todo lo que yo hacía y sufría, para readquirir de nuevo el dominio en todos y sobre todos los actos humanos, y así poder formar de nuevo su reino en medio de las criaturas. Así que cuando yo de niño lloraba, sollozaba, gemía,
Mi voluntad divina, más que rayo solar, investía toda la creación con mis lágrimas, mis gemidos y suspiros. Así que las estrellas, el sol, el cielo azul, el mar, la pequeña flor, todos lloraban, gemían, sollozaban y suspiraban, porque la voluntad divina que estaba en mí era la misma que reinaba en toda la creación, y como con natural las estrellas lloraban, el cielo gemía, el sol sollozaba, el mar suspiraba. La luz de mi voluntad llevaba mi eco en todas las cosas creadas, y repitiendo mi acto hacían compañía a su Creador. Oh, si tú supieras el asalto que recibió la Divina Majestad al oír mi llanto en toda la creación, mis gemidos y mis suspiros. Todas las cosas creadas, animadas por mi voluntad, postradas a los pies del trono divino, lo ensordecían con sus gemidos, lo atraían con sus lágrimas, lo movían a piedad con sus suspiros y plegarias, y mis penas repercutiéndose en ellas, lo forzaban a ceder las llaves del cielo e imploraban de nuevo el reino de la voluntad divina sobre la tierra. Mi Padre Celestial, apiadado y enternecido por su misma voluntad que lloraba, gemía, rogaba y penaba en todas sus obras, cedía las llaves y daba de nuevo su reino. Pero para estar seguro lo ponía en mi humanidad, a fin de que a tiempo oportuno lo pudiese dar de nuevo a la familia humana. He aquí la necesidad de que yo obrara y descendiera en el orden de las acciones humanas, porque mi voluntad divina debía tomar su dominio y sustituir el orden de su voluntad divina en todos los actos de las criaturas. Ve entonces cuánto me cuesta este reino, con cuántas penas lo rescaté. Por eso lo amo tanto y a cualquier costo lo quiero establecer en medio a las criaturas. Así que en esta segunda parte vemos, en primer lugar, una afirmación que conocemos bien en la escritura y de los escritos de Luisa, que el hombre al pecar perdió la voluntad divina como vida que operaba, que era operante en él. La Iglesia llama a esta santidad, la santidad y justicia original. En el hombre del paraíso, antes del pecado, se cumplía la voluntad de Dios, según lo que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, como en el cielo, así en la tierra, por eso era el paraíso. Así que ahí reinaba la divina voluntad, extendía en cada acto de nuestros primeros padres, iba extendiendo su reino, pero había que pasar una prueba, y sabemos lo que ocurrió en esa prueba. Así que el primer hombre y la primera mujer, al desobedecer a la divina voluntad, que era la prueba que Dios les pidió pasar para ser confirmados en el don que habían recibido, perdió una voluntad divina, y esto es muy importante. No perdimos un coche, no perdimos la salud física, no perdimos un reino de este mundo, no perdimos cosas creadas, perdimos una realidad increada, una realidad infinita, inmensa, divina, eterna. Perdimos la vida de la Trinidad Santísima. Así que, ¿cómo poder recobrar la vida de la Trinidad Santísima si cuando la tenía el hombre no fue fiel a ella, siendo inocente? ¿Cómo podría recobrarla cuando es ahora esclavo, cuando ha perdido todo, cuando ha descendido de lo más alto del cielo al abismo y ahora es un esclavo que está dominado por el pecado cometido y por el que lo sedujo para cometer ese pecado? Era imposible para el hombre y para su descendencia recobrar esta vida divina. Y por eso era necesaria la humanidad unida al Verbo eterno.
¿Y qué tenía que hacer esta humanidad? Pues lo que dice la carta a los Hebreos: aquí estoy, Padre, vengo para hacer tu voluntad. Jesús, con su voluntad humana libremente la sacrifica todos los instantes de su vida, y es lo que aquí Él nos dice. Este Verbo eterno, encarnado, debía sacrificar en todo y por todo la voluntad humana de mi humanidad para readquirir esta voluntad divina y darla de nuevo a la criatura. Todo esto nos está de distintas maneras dando a entender claramente que la razón fundamental de la encarnación del Verbo es el reino de la divina voluntad, porque esta fue la finalidad para la que el hombre fue creado, para que la divina voluntad reinara en él como en el cielo, así en la tierra. Todo esto dejó de realizarse por el pecado, así que la primera y más importante razón del por qué el Verbo se hace carne es restaurar en la familia humana el reino de su voluntad divina. Esto es una realidad infinitamente más grande que la salvación del hombre. El hombre somos una criatura, somos criaturas de cuerpo y alma creadas por Dios. Estas criaturas, por vocación, estamos llamados a la comunión con Dios. Si nos dio Dios libertad para que esa comunión con Dios fuera fruto de un acto o de una serie de actos, de una vida de obediencia a la voluntad divina, si se pierde el hombre, se pierde una criatura. Si el hombre se enferma a causa de ese pecado y entra la muerte en el mundo y todas las desgracias que la historia humana ha conocido, todas estas son realidades creadas, son realidades en el orden humano. Jesús no vino a salvar solo esto, aunque esto en el orden histórico sea la primera cosa que vemos que Él vino a hacer, y es lo que recogen esas palabras del credo, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. Pero en el orden divino, lo primero no somos nosotros. En el orden divino, lo primero es la voluntad eterna de Dios, lo primero es la gloria de Dios, lo primero es el Padre, lo primero es el reino del Padre, lo primero es el reino de su voluntad, como en el Padre Nuestro Él nos lo ha enseñado. Luego, en segundo lugar, entramos nosotros, de manera que el primer movimiento en el ser divino es siempre Dios mismo, la gloria de Dios mismo, la vida de Dios mismo. Así que para restaurar este orden divino en el hombre, para poner a salvo el orden divino en el hombre, esta es la primera razón y motivación que le hace venir al Verbo a la tierra: poner a salvo el orden divino en el hombre, el reino divino en el hombre, el reino de la divina voluntad en el hombre. Para eso, en primer lugar, el Verbo se hizo carne. Pero para que pudiera ponerse a salvo un reino divino en el hombre que se había perdido, ese hombre que está enfermo, que está ciego, que está sordo, que está paralítico, que está leproso, que está seducido y esclavizado por el maligno, tenía que ser liberada de esta condición, porque si no, ese reino divino no podía establecerse en el hombre. No era digno el hombre de recibir el don del reino de la divina voluntad cuando ni siquiera se había recobrado ni arrepentido de sus pecados. Así que primero era necesario lavarlo, iluminarlo, purificarlo, santificarlo, divinizarlo. Y hecha esta obra por medio de la humanidad de Cristo y por obra del Espíritu Santo, Dios podía restaurar de nuevo en el hombre su reino divino. Así que aunque en la finalidad
en el orden de importancia. Lo primero es el reino de la divina voluntad. En el orden del tiempo, primero era necesario liberar al hombre, rescatarlo, hacerlo volver a casa, lavarlo, como con el hijo pródigo. Primero hay que vestirlo de nuevo, ponerle el anillo, las sandalias, el vestido que hace falta para entrar en el banquete. Solo entonces a ese hijo ya revestido de la dignidad que Cristo ha merecido para nosotros, vestido de sus llagas, de sus lágrimas, de su sangre, de su perdón, de su reconciliación, de su palabra, de sus misterios, entonces a ese hombre ya vestido como rey se le puede introducir al reino de la divina voluntad y quedará salvo el reino de la divina voluntad. Por eso la humanidad de Jesús no dio ni siquiera un respiro de vida a su voluntad humana, la tuvo solo para sacrificarla y pagar la libertad que se había tomado el hombre de rechazar con tanta ingratitud a la voluntad suprema. Habiéndola perdido, le faltaron todos sus bienes, su felicidad, su dominio, su santidad. Todo quedó mal logrado para el hombre. Esta es la condición del hombre después del pecado original. Porque perdimos una voluntad divina. Ahí está la raíz de todos los males que entraron en la historia humana y de la muerte. Por eso dice Jesús, si hubiera el hombre perdido una cosa humana, dada a él por Dios, un ángel, un santo, se la habría dado. Se la habría podido restituir. Pero como perdió una voluntad divina, se necesitaba un hombre Dios que la pudiera restituir. Esto nos ayuda a entender el misterio de la encarnación. El Verbo no solo se hace hombre para devolvernos la salud del cuerpo y del alma, sino hay algo mucho más grande que tiene que restablecer en nosotros, que es un reino que no es de este mundo, un reino divino, eterno, infinito, inmenso. Así que si fuera solo lo otro, como él dice a continuación, habría bastado una sola gota de mi sangre, una pequeña pena para ponerlo a salvo, al hombre. Pero como vine no solo para salvar al hombre, sino para restituirle mi voluntad perdida, quiso descender esta divina voluntad en todas mis penas, en mis lágrimas, en mis suspiros y gemidos, en todo lo que hacía y sufría para readquirir de nuevo el dominio en todos y sobre todos los actos humanos. Esta es otra cosa importantísima. La humanidad de nuestro Señor no es un hombre más en la historia humana. Esa humanidad es la síntesis de todo el universo. Él recoge y encierra en sí todas las criaturas. Ese es el primogénito de toda criatura. Todo y todos fueron creados por Él y para Él y en Él, de manera que la obra que Él tenía que realizar era restaurar un reino, no solo salvar a todos y cada uno de los hombres que habíamos quedado lastimados y heridos y condenados a muerte eterna por el pecado original, restablecer en nosotros la gracia de hijos de Dios y embellecernos y purificarnos. Pero no solo era poner en orden a un ser humano o a todos los seres humanos y ponerlos de nuevo bellos y espléndidos como seres humanos, como hijos e hijas de Dios, sino que había que establecer de nuevo en el corazón y en cada acto de cada criatura un reino divino, un reino que no es de este mundo. Y a esto se dedicó la humanidad de nuestro Señor, a dejar, Él conteniéndonos a todos, dejó descender a su voluntad divina en cada acto de criatura, en los tuyos, en los míos, en los de Adán y Eva, inocente y pecador,
en los de Abraham, en los del último hombre y mujer que exista. Esta es la obra que tenía que realizar Él como Verbo encarnado. No solo poner a salvo a todos los hombres, sino poner a salvo en todos los hombres un reino que no es de este mundo, un reino eterno y universal, infinito. Por eso quiso descender esta divina voluntad en todas mis penas, mis lágrimas y suspiros, en todo lo que yo hacía para readquirir de nuevo el dominio en todos y sobre todos los actos humanos y así poder formar de nuevo su reino en medio de las criaturas. Así que cuando yo niño lloraba, sollozaba, gemía, mi voluntad más que rayo solar investía toda la creación de mis lágrimas, de mis gemidos y suspiros. Ahora lo que Luis aquí, o lo que el Señor describe aquí, es como esta humanidad apenas empieza su misión de Verbo encarnado, teniendo una divina voluntad en él operante que llenaba de esa luz divina todo su obrar, y en su obrar el de todas las criaturas, y reinando esa divina voluntad en toda la creación, pues entonces esas lágrimas y suspiros y gemidos y reparaciones y todo lo que esa humanidad hacía llenaban la creación entera, todas las estrellas del universo, todos los lugares, todos los puntos del universo, toda energía, toda plantita, todo animalito, viento, mares, todo quedaba lleno de la divina voluntad operante en la humanidad de Jesús, y todo estaba en la presencia de la Trinidad. Por eso todos lloraban y todos pedían al Padre, a la divina majestad, que oyera este llanto en toda la creación, gemidos y suspiros. Y todas las cosas animadas por mi voluntad, postradas a los pies del trono divino, lo ensordecían con sus gemidos, lo atraían con mis plegarias, y mis penas, repercutiéndose en ellas, lo forzaban a ceder las llaves del cielo, e imploraban de nuevo el reino de la divina voluntad sobre la tierra. Mi Padre, apiadado y enternecido por su misma voluntad que lloraba y gemía, cedía las llaves y daba de nuevo su reino, pero para estar seguro lo ponía en mi humanidad, a fin de que a tiempo oportuno lo pudiese dar de nuevo a la familia humana. He aquí la necesidad de que yo obrara y descendiera en el orden de las acciones humanas, porque mi voluntad debía tomar dominio y sustituir el orden de su voluntad divina en todos los actos de las criaturas. Ve entonces cuánto me cuesta este reino, con cuántas penas lo rescaté. Por eso lo amo tanto y a cualquier costo lo quiero establecer en medio de las criaturas. Antes nos ha dicho que para salvarnos a nosotros, una sola gota de su sangre habría bastado. No salvarnos solo a nosotros. Si hubiera millones de humanidades que tuvieran que ser rescatadas, con una sola gota de su sangre sería suficiente pago para ponerlas a todas a salvo. Pero aquí no se trataba de poner a salvo criaturas destinadas a vivir con Dios eternamente, sino un reino eterno que tenía que vivir eternamente en esas criaturas, operante, con absoluto dominio y señorío y libertad, que había sido dado al hombre al crearlo y que habíamos perdido. Y entonces Luisa continúa: pero dime, amor mío, si todo lo que tú hiciste era investido por la unidad de la luz del supremo querer, siendo una esta voluntad, no se puede desunir ni separar de sus actos, así que la creación no está más sola, tiene la compañía de tus actos, de tu amor, de tus gemidos. Por lo tanto, no hay aquel silencio de tumba que tú me dijiste la otra vez. Y Jesús todo bondad ha agregado.
Hija mía, tú debes saber que hasta en tanto mi humanidad estuvo sobre la tierra, como también mientras estuvo la soberana reina en la creación, no hubo soledad ni silencio sepulcral, porque en virtud de la luz de la voluntad divina, donde quiera que ésta se encontraba, como luz se expandía, y difundiéndose en todo, se multiplicaba en todas las cosas creadas, y donde quiera se repetía mi acto, porque una era la voluntad. Tan es cierto todo esto que la creación dio señales sensibles, tanto en mi nacimiento y mucho más en mi muerte, hasta oscurecerse el sol y romperse las piedras, temblar la tierra, como si todos llorasen a su Creador, a su Rey, lloraban a aquel que los había tenido en fiesta, que había roto su soledad y el silencio de tumba, y sintiendo todos la amargura de tan dura privación, dieron señales de dolor y de llanto y regresaron de nuevo al luto de la soledad y del silencio, porque partiendo yo de la tierra no había más quien emitiera la voz en la luz de mi voluntad, que formando el eco volvía a la creación hablante y obrante. Sucedía como aquellos instrumentos de metal que con arte encierran la voz de quien habla o de quien canta, y el instrumento habla, canta, llora, ríe, pero esto sucede en virtud del eco de la voz que ha hablado. Pero si se quita el ingenio que produce aquel canto, el instrumento queda mudo. Mucho más que yo no vine a la tierra por la creación, sino que vine por el hombre, y por eso todo lo que hice, penas, oraciones, gemidos, suspiros, los dejé más que nueva creación a bien de las almas, porque habiendo sido hecho todo lo que yo hice en virtud de mi potencia creadora, está todo en acto de salvar al hombre. Además de esto, la creación fue hecha para el hombre, en la cual debía ser él el rey de todas las cosas creadas. Pero el hombre, al sustraerse de mi voluntad divina, perdió el régimen, el dominio. No podía formar leyes en el reino de la creación, como es costumbre de un rey cuando posee un reino, porque habiendo perdido la unidad de la luz de mi voluntad, no supo más regir, no tenía más fuerza de dominio, sus leyes no tenían valor. La creación fue para él como un pueblo que se revela al rey y de él forma su hazmerreír. Por eso mi humanidad fue rápidamente reconocida por toda la creación como su rey, porque sentía en mí la fuerza de la unión de una sola voluntad. Pero partiendo yo, quedó de nuevo sin rey y encerrada en su silencio, esperando de nuevo a quien en el reino de mi voluntad debía emitir su voz para hacerla resonar en ella. Pero ¿sabes tú quién es aquella que pondrá de nuevo en fiesta toda la creación? ¿Quién formará su eco y la volverá de nuevo hablante? Eres tú, hija mía, la que retomarás el dominio y el régimen en el reino de mi voluntad. Por eso sea atenta y tu vuelo en mi querer sea continuo. Así que Luisa termina este capítulo y el Señor preguntándose qué es lo que ha pasado mientras estaba Jesús en la tierra y estaba la Virgen Santísima, en las que reinaba la divina voluntad. La creación entera no estaba más sola, porque tenían a su rey y a su reina en medio de ellos. Y todo cuanto Jesús hacía y sufría y decía quedaba en acto de hacerse siempre. Sin embargo, yéndose él y yéndose ella, esta voz operante que estaba en medio de las criaturas no estaba más en medio de la criatura. Así que la creación vuelve a quedar en silencio. Ese silencio que no existía cuando fue creado el hombre y la mujer y se formó con el pecado original, no se restablece, no se rompe ese silencio y vuelve a ser hablante y operante la divina voluntad en medio de la creación hasta la aparición de la Inmaculada y por supuesto del Verbo encarnado. Pero terminada la vida de esto sobre la tierra, vuelve a quedar en silencio. La creación no tiene más
en medio de ella a una criatura que tenga operante y reinante en ella a la divina voluntad. Y solo tenemos la oración que Jesús nos enseñó en su iglesia, en la que pedimos a Dios nuestro Padre que venga su voluntad a reinar de nuevo, como en Dios, como en Él, así en la tierra. Y esto es lo que a Luisa termina diciéndole en esta parte, que es ella la elegida para que pueda ser nuevamente la divina voluntad, operante, hablante, reinante, conquistante, y pueda de nuevo iniciarse. Y esto estuvo en la tierra, en el tiempo de la vida de Luisa. Después de la vida de Luisa sobre la tierra, no sabemos si hay almas que estén, en las que esté operante en el modo en el que se ponga en toda su magnificencia la divina voluntad a reinar en cada acto de criatura. Probablemente en tantos a los que el Señor nos ha hecho conocer este regalo, y el que está tan interesado en dárnoslo, empieza a ver actos que se hacen en la divina voluntad. La vida continua en la divina voluntad, solo Él lo sabe, si se está dando en alguna criatura de las que vivimos sobre la tierra, como en Luisa. Pero si no se está dando todavía, el Señor ha dejado ya un tesoro inmenso, que son todos estos conocimientos, todos los actos de Él, los de su madre, los de Luisa, para ayudarnos a dejar reinar y llamar en todo lo que hacemos a la divina voluntad, de manera que cada acto que hagamos sea una nueva llamada. Así le dice la Virgen a Luisa, que le va a enseñar oraciones para acelerar la venida de este reino a la tierra. Y todas estas oraciones pues son estos giros de los que tenemos tanta enseñanza en estos escritos. Son todas estas verdades, que es un ejército que está en torno a nosotros, para irnos iluminando y animando a dar vida en nosotros en cada acto que hacemos a la divina voluntad. Y un día se formará la plenitud de este reino sobre la tierra, ¿no? Así que damos gracias al Señor por haberse encarnado por nosotros y por nuestra salvación, que es lo primero que hemos conocido y conocemos, y está en acto de comunicarnos la salvación en su iglesia con su gracia, y por haberse encarnado para restaurar y restablecer en medio de nosotros el reino de su voluntad, un reino divino, del cual tenemos ya no solo la obra hecha en Luisa y en Cristo en primer lugar, y en María nuestra Madre, sino que la tenemos presente, palpitante en cada palabra de estos escritos de la divina voluntad, para que se vaya haciendo vida en nosotros y aceleremos nosotros el que se cumpla enteramente el plan que Dios tiene. Que así sea.